Existe un consenso generalizado para afirmar que la vida cristiana debe surgir como producto de una elección personal, no como una imposición familiar o de alguna persona en particular, si se quiere. En ese sentido, cuando queremos traducir a hechos, queremos hacer realidad en nuestra vida esta idea que afirmamos creer, entonces esto se traduce en una complicación de la existencia. Y cuando digo una complicación de la existencia, no exagero y mucho menos estoy poniendo como algo pesado o imposible o negativo en nuestra vida, sino que realmente nosotros ahí descubrimos que todos los principios y verdades que están en la palabra, en la mayoría de las ocasiones presentamos incoherencia con lo que afirmamos y lo que hacemos. Y estudiando en el libro de Santiago, en el capítulo 1, esto ha sido algo que me ha movido a querer compartir sobre esto, porque es la experiencia del día a día. Bueno, si existe una persona, o si el caso suyo es que alguien aceptó al Señor, aceptó a Cristo en su corazón, se hizo cristiano y de una manera automática, ¡zas!, una aureola angelical y seguido el carácter de Cristo, la imagen viva de Cristo. Bueno, pues me gustaría conocer ese tipo de persona. Pero hasta ahora la experiencia es que observamos de manera frecuente ese alto grado de incoherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos. Pero está en nuestro corazón el querer cambiar, el querer ser transformado. Entonces vamos a la palabra, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 26. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el versículo 26 afirma: si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahí es a donde no queremos llegar. Y esto es lo que me ha traído a querer cuestionarme, querer llegar a conclusiones saludables sobre cómo puedo transmitir a mi vida lo que digo que creo, cómo puedo impregnarlo en mi ser de tal manera que mi estilo de vida pueda contribuir a que las obras del maligno sean refutadas en este mundo donde de manera frecuente todas las personas, usted lo vive de manera frecuente y cada ser humano observa a su alrededor gente con un ser apesadumbrado, personas sumidas en la depresión, sumidas en la desesperación. Cuánta gente sin esperanza, cuánta gente desalentada, cuánta persona sedienta de palabra de Dios, cuánta persona necesitada de una palabra que levante su ánimo, que levante su vida. Pero ¿qué pasa con nosotros como cristianos? Que muchas veces hablamos demasiado, por ejemplo, de abnegación, pero nos persuade un espíritu de egoísmo. Hablamos con frecuencia de humildad, pero nos persuade un espíritu de orgullo que nos engulle. Hablamos de sencillez, pero la opulencia nos arropa. Y nos cuestionamos, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo vengo a esta palabra, Santiago dice: todo hombre sea tardo para hablar, sea pronto para oír. Escribió el apóstol, una persona como tú y como yo, que en un tiempo andaba por el mundo sin Cristo y sin esperanza, pero que luego tuvo el honor de poder ser escogido por Dios para plasmar esta inspirada palabra que hoy nos es de bendición a ti y a mí. Entonces, ¿de dónde se nutrió Santiago? Y cuestionando esto, nos lleva al camino de qué puede pasar con nosotros. Cuando Santiago escribe: todo hombre sea tardo para hablar y sea presto para oír. Y no pretendo realizar un estudio, digamos,
exhaustivo, no solo estoy comentando la experiencia por la necesidad, es a manera testimonial. Pero sí quiero compartir cómo esa fuente de la que se nutría Santiago, como así todos los escritores de la Biblia, iban a la fuente que era Dios. Cuando aún no había nada escrito, pues el Señor directamente les hablaba. Pero ya los escritores del Nuevo Testamento se nutrían de esta fuente que ellos tenían en los escritos del Antiguo Testamento. Y yo quiero llevarte, mira cómo se relaciona esto que expone Santiago en su carta universal con lo que ya estaba escrito. Te voy a llevar a Proverbios capítulo 21, versículo 2. Y si tienes tu Biblia, te invito, debí haberte invitado hace rato, a que vayas conmigo también en la Biblia. Proverbios 21, versículo 2. Uy, muy lejos. Bueno, téngame un poquito de paciencia. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. Y algo muy semejante está en Proverbios, por ahí cerquita, capítulo 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta que una de las imposibilidades, uno de los factores que nos conjuga la existencia al querer caminar en esta vida cristiana y refutar las obras del maligno es que nosotros nos vamos en muchas ocasiones por un camino que es nuestra propia opinión. Porque cuando aquí se dice que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, más Dios pesa los corazones. Entonces, cuando nosotros hablamos, o sea, frecuentemente, por ejemplo, hablamos de sencillez, hablamos de abnegación, hablamos de servicio, hablamos de pureza, hablamos de todo lo que la Biblia nos propone a nosotros como nuestro código de conducta que debe de identificarnos. Entonces, en mi opinión, yo entiendo que te estoy exponiendo. Mira, voy a hablarte de pureza, voy a hablarte de santidad, voy a hablarte de servicio, voy a hablarte de abnegación, voy a hablarte de los frutos del Espíritu. Pero eso no es una realidad en mi vida. ¿Pero qué sucede? Que como yo entiendo que esto está en la Biblia y soy llamado de Dios, yo uso la autoridad que la palabra da para que se exponga su mensaje. Pero por alguna razón personal, muchas veces nos justificamos cuando nuestros intereses se ven afectados. Espérate, mira, yo predico esto, pero bueno, se me hace como un poquito difícil. Y eso no significa, eso no tiene que ver con que, bueno, espérate, somos humanos y tenemos debilidades y esto y lo otro. Es particularmente de eso. Es que hacemos un hábito de querer predicar algo que no vivimos. Y el primer paso debe de ser que sea una realidad en mi vida. Entonces, en mi opinión, sí, yo te voy a predicar de esto. Yo te voy a predicar, por ejemplo, de que yo debo de ayudar al pobre. Yo te voy a predicar de que debo de ser manso y humilde. Pero, ¿y yo? ¿Qué soy? Entonces, estamos llamados. O sea, por eso Santiago dice, seamos presto para oír, tardo para hablar. Esto implica que debemos primero aplicarnos a nuestra vida antes que querer transformar a los demás, porque queremos transformar el mundo antes de transformarnos nosotros mismos. Y lo que va a traer liberación a este mundo es que los que nos llamamos cristianos nos impregnemos de tal magnitud del carácter de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo que esto contagie. ¿Por qué las personas del mundo siguen de manera tan fácil a los líderes del mundo? ¿Por qué las personas del mundo siguen tan fácil a los artistas del mundo? Siguen a los grandes líderes, imitan. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñan, lo viven.
aunque sea negativo. No estoy diciendo que sea bueno que lo sigan, no, para nada. Pero creo que me estoy dando a entender. Pero los cristianos nos vemos confrontados cuando tenemos que dejar de lado nuestros intereses que hemos ya aprendido en el transcurso de la vida que no es cristiana. Entonces, cuando tenemos que dejar eso, ahí, wow, qué difícil, qué batalla, qué guerra. Pero quiero continuar porque lo que me interesa es exponer la fuente. Me interesa compartir la palabra y que tanto ustedes como yo podamos nutrirnos de tal manera que nuestra vida sea transformada. Te sigo compartiendo. En el Salmo 39, esto es algo tremendo, tremendo. Allá voy, si tienes tu Biblia, pues búscalo. Salmos 39, versículo 1, creo. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y continúa en el 2, dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi corazón. Se enardeció mi corazón dentro de mí y se encendió fuego en mi meditación. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y aquí, amados, cuando yo encuentro que dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, es porque muchas veces nosotros consideramos que el pecado solamente con la lengua es cuando yo vengo y denigro a alguien, calumnio, critico, cuando expreso algo inapropiado de la persona. Pero cada vez que estoy declarando aún verdades esenciales de la Biblia, pero no la vivo y no batallo contra eso para ser transformada, estoy pecando con mi lengua, porque estoy siendo piedra de tropiezo al que me rodea. Y primeramente piedra de tropiezo para mi propia vida. Eso es doloroso. Y bueno, hay otra cita que, mira, esto es, wow, tremendo. Porque cuando el apóstol está escribiendo que seamos tardo para hablar, pronto para oír, y estamos afirmando que él se nutre, conocía, no eran grandes expertos intelectuales, no eran hombres estudiosos. Santiago no era un catedrático de una universidad famosa, sencillamente fue un hombre que conoció al Señor y en su proceso pues iba aprendiendo de Cristo, pero conocía los escritos, conocía lo que ya se había dejado, estaba relacionado con los salmos, con los escritos de los proverbios, con los profetas, con los libros de Moisés y todo esto. Entonces, cuando él escribe, hay una historia que de seguro estaba en su corazón cuando dice, espérate, es que nuestra lengua no puede ser a la ligera, yo no puedo pensar solo en mi opinión. Y me acuerda el capítulo 16 de Primera Samuel, en el versículo 7. Yo quiero leerlo de manera textual porque este es un ejemplo muy vivo de cómo ser sabio en su propia opinión, de cómo creer que mi camino es recto cuando realmente es Dios quien debe decirlo, no mi opinión. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, muy asociado con los versículos de Proverbio. Jehová es el que pesa los espíritus. Jehová es el que pesa los corazones.
Entonces, por más que nosotros estemos agobiándonos porque quiero hablar, porque quiero compartir, porque quiero decir, y eso se da también en el ambiente familiar. A veces la persona está ahí, encima del otro, hablándole de Cristo, pero ¿y el testimonio? Entonces, es importante saber que por más que hablemos de Dios, si no el Señor está ahí evaluando, el Señor está midiendo qué tan efectivo, qué tan productivo es lo que hacemos, porque el primer resultado debe ser mi vida. ¿Entendemos? Vamos llegando. Entonces, quiero compartir en otra cita, en el libro de, Eclesiastés, me parece. Este es tremendo, sí, Eclesiastés. Y tengo las búsquedas, ¿verdad? Un poquito, bueno, está haciendo. Este capítulo voy a compartir varios versículos. En el capítulo 5 de Eclesiastés, y si lo tienes, ve conmigo, es maravilloso, márcalo, y luego en tu tiempo que puedas escoger, no te voy a decir tiempo de ocio, tiempo libre, no, seleccionar un tiempo, porque es necesario que podamos profundizar en la palabra de Dios para entender a qué es que realmente somos llamados y para que podamos disfrutar esa bendición de ser transformado a la imagen de Cristo y de ser prudentes, sabios e útiles con la forma en que nosotros nos expresamos, el uso que damos a cada miembro de nuestro cuerpo. Oye, dice Eclesiastés 5 desde el 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha palabra, de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Estos versículos de este capítulo de Eclesiastés son para sentarse, analizarlo, versículo por versículo, palabra por palabra, en todo su contexto. He querido incluirlo aquí porque a mí me han impresionado, me han bendecido y bueno, han sido un tema que tengo ahí en reserva para continuar indagando y poder enriquecer mi vida espiritual de manera que de una forma o de otra pueda reflejar a Cristo en mi vida. Pero es maravilloso y nos enfoca el mismo tema, es que no nos apresuremos y que no como dice en el número 1, que no nos apresuremos en el sentido de acercarnos a Dios más para escuchar, más para oír que para hablar. Entonces tenemos un compromiso solemne ante Dios tan pronto aceptamos a Cristo. Ya lo que vamos haciendo promesas de la índole que sea, ya ese es otro aspecto que debemos asumir. Pero tan pronto aceptamos a Cristo, nos reviste ese solemne compromiso de querer transmitir su vida y con nuestra vida poder refutar las obras del maligno. Y en estos versículos hay una infinidad de citas en la Biblia que nos van a conducir a entender
que no se trata de que yo opine algo, sino de que lo viva. Y es lo que está expresando el apóstol cuando expone que seamos tardo para hablar y que seamos pronto para oír. Ahora bien, yo quiero llevarte al libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Que con este versículo no queremos justificarnos para querer silenciar o decir, bueno, yo no voy a hablar, voy a enmudecerme, porque no es lo que queremos dar a interpretar, perdón. Proverbios 17, 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, no querramos decir, bueno, pues mira, mejor no digo, no. El llamado es a que nosotros sí podamos usar con con sabiduría, con prudencia la palabra de Dios y que podamos conformarnos a la imagen de Cristo para así poder llevar libertad al cautivo, para así poder llevar salud al enfermo, para así poder propagar este mensaje tan hermoso que nos ha sido encomendado. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Con el conocimiento de Dios. Es que yo no me lleve de mi opinión. Bueno, es que mira, yo tengo un negocio, yo vivo de este negocio, entonces Dios sabe que tengo familia, que tengo compromisos, que pago la renta, que pago todas mis necesidades, cubro mis necesidades. Dios me va a entender, pero tú sabes que ese negocio es ilícito. Entonces, esa es tu opinión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder yo vencer mi propia opinión, porque sé que Dios va a pesar mi corazón, aún yo no lo estoy haciendo con mala intención, pero si contradice la palabra, pues estamos llamados a renunciar, estamos llamados a abandonar esas prácticas que empañan el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, vamos a llenar del conocimiento de Dios. Quiero llevarte al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice Oseas 4:6. Luego, salte la cita. Esto es en vivo y sin edición. Así que téngame paciencia y continúe ahí. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Y aquí en este versículo, y bueno, antes de hacer la observación, o sea, siempre tengo que reiterar que son muchas citas y no pretendo hacer un estudio, dar una explicación exhaustiva de cada versículo, de su contexto. Pero sí son citas que encajan en lo que estoy hablando. Entonces, en este caso, en el sentido del conocimiento que requerimos tener de Dios para poder ser formados a la imagen de Cristo. Y es algo que está declarado aquí. El pueblo perece porque le faltó ese conocimiento de Dios, no refiriéndose al conocimiento, porque si hay algo que ha crecido en este tiempo es que en este mundo hay tanto conocimiento, tantas personas doctas, tantos expertos, tantas personas con información que comparte, que dominan las diferentes áreas del saber. ¿Cuánta gente con hambre de compartir palabra, con hambre de enseñar? ¿Cuántas personas muy bien formadas? Pero aquí dice la palabra de Dios que el pueblo pereció porque le falta conocimiento, le faltó. Pero una pregunta, ¿al pueblo de hoy le falta o le sobra conocimiento? Porque hay mucha información, hay muchos exponentes. Si hay algo que ha proliferado en este tiempo, se llama la información, el exponer. Tú haces así y das un clic
y de manera automática te vas a nutrir de toda ciencia, de toda arte, del mínimo oficio que tú te puedas imaginar. Cualquier persona lo tiene a su alcance, pero al pueblo le faltó conocimiento. Me gustaría conocer tu opinión, pero entiendo por lo que me dice la palabra de Dios que al pueblo le falta conocimiento de Dios. Porque nos hemos llegado a creer que por todo este abastecimiento de informaciones, creemos que hay conocimiento y los escuchamos con frecuencia. No, porque mira, ese hombre sabe, esa mujer sabe. Falta conocimiento. Porque otra sería la historia, otra sería la realidad de vida de lo que llamamos iglesia, si el conocimiento de Dios estuviera impregnado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, cuando Santiago señala que nosotros debemos de ser pronto para oír y tardo para hablar, es un conocimiento que debemos de cuestionarlo, indagarlo, profundizarlo para saber cuándo debo hablar, cuándo debo callar, cómo callar, a quién hablar y delante de quién callar. Y solo el conocimiento de Dios puede auxiliarnos para que hagamos eso con eficacia en nuestras vidas. Este versículo y todo su contexto, como digo, de cada uno, es extremadamente amplio, con gran profundidad de pensamiento, que el Señor revela a cada uno de manera gradual y muchísimas personas lo exponen de manera magistral. Pero quiero usarlo aquí, o lo estoy usando solo como herramienta de la cual puedo continuar nutriéndome, y también tú, para así tener este acercamiento al conocimiento de la verdad de Dios que trae transformación a nuestras vidas. Y ya casi finalizando, te voy a llevar a Proverbios, capítulo 24, versículos 10 al 12. Proverbios 24, versículos 10 al 12. Vaya buscándolo conmigo también. Ahí lo que yo lo encuentro, pues usted lo va buscando y ganamos tiempo. Proverbios 24, versículos 10 al 12 dice: si flaqueares en el día de la adversidad, tu fuerza será reducida. Preste bien atención, bien, sigue escuchando con atención, porque esto es determinante y esto quiero que quede en nosotros. Si flaqueares en el día de la adversidad, tu fuerza será reducida. Si dejares de librar a los que son llevados a la muerte y a los que son llevados al matadero, si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? ¿No dará él a cada uno según sus obras? Wow, wow. Esto es para arrodillarse. Esto es para comenzar a clamar delante del Señor, suplicando por misericordia, por la forma en que usamos su palabra, por el estilo de vida cristiana que llevamos, cuando aquí el Señor nos está llamando, pero que esto está plasmado desde siempre. Y este momento, cuando, mire, versículo 10. Si flaqueares en el día de la adversidad, tu fuerza será reducida. Si dejares de librar a los que son llamados a la muerte y a los que son llevados a la muerte, y a los que son llevados al matadero, si dijeres, ciertamente no lo supimos. O sea, ahí hay una serie de condiciones que nos están desafiando. El Señor está apelando a nosotros ahora a que no vamos a flaquear en el día de la adversidad, que no sean reducidas nuestras fuerzas, pero la adversidad la vivimos en el día a día. Sin embargo, este es el momento
cumbre donde estamos llegando al final de la historia de esta humanidad. Y estamos llamados a esto que está aquí, a librar a los que son llevados a muerte y a los que son llevados al matadero. Así los está llevando el enemigo y nosotros estamos llamados a refutar esas obras del maligno con nuestras vidas, con el testimonio. Presentamos a Cristo, pero nuestra vida debe de ser un testimonio de que seguimos la vida de Cristo. Entonces no podemos flaquear. Un interés personal, una ganancia propia, un deseo de fama, de popularidad, de poder, de reconocimiento, no puede a mí hacerme flaquear ante las verdades que están plasmadas en este libro que nos ha sido legado para que lo usemos con sabiduría y nos nutramos de todo el conocimiento que está plasmado aquí para poder vencer el mal. No con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Entonces estamos llamados para esto. Esto no es mera opinión, no es que mira, leí este versículo y te estoy diciendo lo que yo pienso que dice. No, es que esto es real. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, y ese te lo voy a leer. Apocalipsis 22, 12, que sí, que por nuestras obras vamos a ser juzgados. Apocalipsis 22, 12. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y ese es el motivo esencial por el cual tenemos nosotros que inquietarnos. Esa promesa está hecha ahí. Es un anuncio que se está haciendo desde hace mucho tiempo, décadas. Podemos decir generaciones por generaciones. Cuánta burla, cuánta ignominia se ha suscitado a causa de que muchos dicen, ok, que viene, pero no viene. Y otros quizás no expresan de manera literal su burla, pero con la vida que llevan se están burlando. Decir, bueno, que viene, pero no, todavía no viene. Todavía puedo hacer esto, puedo negociar, puedo ir aquí, puedo ir allí, puedo deslizarme. Puedo vivir una vida licenciosa porque Él viene, pero todavía no viene, no. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, nuestro llamado ha de ser a que nosotros reaccionemos en este último tiempo, porque el mundo está sucumbiendo. El mundo está colapsando a raíz de las obras del maligno. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo tú? ¿Cómo estamos respondiendo a este llamado de refutar? Y lo repito y lo reitero y lo reitero. ¿Qué estamos haciendo para refutar las obras del maligno? Hablando. O viviendo un evangelio que fuimos llamados a vivir. Quiero dejarles algo que me bendice cada día, me da fuerzas para seguir. Y cuando quiere llegar ese momento de la adversidad, como dice la cita de Proverbios, no flaquear, aunque el enemigo quiera derribarnos. Y es que el Señor nos ha dejado en su palabra toda la herramienta para vencer, toda la herramienta para derribar las obras del maligno. Y lo primero es que nosotros tenemos que reconocer ante Dios, mostrarnos desvalidos, mostrar nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter que requieren ser mejorados y confesarle, pedirle perdón sincero, compungido de corazón. Oración, Señor, mira, tengo esta falta, estoy fallando en esto, hacerme un listado todo, y proponernos ante Él. Entonces, reconocer, porque yo hable mucho, porque yo predique mucho,
porque yo esté el día entero, las personas en la familia, delante del esposo, de la esposa, del hijo, por ejemplo, a los adolescentes que se atacan mucho, los adolescentes cambian la vida, pero los padres le están dando ejemplo a los adolescentes para que su vida cambie. Entonces, vengo ante Dios, Señor, mira, ayúdame en esto, a enmendar, porque te he fallado. Si tengo 1 año en la vida cristiana, pero si tengo 20, si tengo 40, Señor, quiero transformar esto, porque yo quiero vivir no de opinión, sino del conocimiento de tu palabra. Y después de la oración, viene otra vez la oración. Y esta con H y con doble C. La hora de la acción. Déjame llevar a cabalidad. Déjame ejecutar esto que estoy hablando. Y comenzar así como cuando aprendo un oficio que de una manera progresiva vamos aprendiendo y vamos perfeccionándonos hasta que ya vienen los elogios y wow, qué excelente y cómo ha progresado en el área que sea que usted se desenvuelva. A través de la práctica pues vamos mejorando, que sea así en la vida cristiana y nos vamos a poner de una manera sistemática. Mira, pues yo he notado, estoy consciente, aunque predique otra cosa, pero estoy consciente que yo suelo enojarme demasiado. Señor, mira, voy a concentrarme en estudiar, en aprender, en buscar en la palabra, en buscar asesoría, en hacer ejercicios, en poner todos los recursos que estén a mi alcance para yo vencer esta parte con la fuerza de Cristo. Pero si es que soy mentiroso, si es que soy vanidoso, si es que humillo a las demás personas, si es que soy, cual sea, porque nosotros lo conocemos, me estoy un poquito limitando, pero cual sea, entonces esa es la hora de la acción. Voy a enfrentar con la fuerza de Cristo todo esto que afea el carácter de Cristo en mi vida. Dejar de preocuparme por mi imagen propia y ocuparme, y eso no significa que seamos dejados, descuidados, no, pero en el sentido de que quiero proyectarme, que me vean, que yo crezca, que yo que tenga pueblo, no. Voy a preocuparme que la imagen de Cristo sea vindicada, que el mundo pueda ver que los cristianos nos parecemos a Cristo, como se dijo de los discípulos, como se dijo de los seguidores en la iglesia primitiva. Mira cómo ellos se ve que estaban con Cristo. Estoy parafraseando. Así que yo quiero cerrar aquí. Creo que he hablado demasiado, he abundado bastante, pero toda la intención es que nosotros podamos retomar una vida cristiana que primero agrade a Dios y que al agradar a Dios pueda dar ese fruto que revolucione el mundo a tal magnitud que los demonios tengan que huir en nuestra presencia, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y así las vidas puedan ser liberadas. Dios te bendiga mucho, Dios te ama, quiere salvarte, quiere transformarte y quiere usarte para ir a aquellos que están siendo llevados como oveja al matadero hoy. Adiós.